Buen día. Bueno, primero les comento, ya está la reserva del aula para el día miércoles, la fecha exacta, miércoles 15, ¿sí? Entonces, 11:30 el examen, ¿ya? Miércoles 15 de junio, 11:30. Por favor, hay que estar temprano, bueno, a tiempo, porque las aulas grandes, en función a las solicitudes que les están dando, entonces, ahorita, por ejemplo, el aula que me asignaron es la 51, si no me equivoco, ¿sí? Es en el mismo módulo, ¿no? 224, aula... A ver un segundo, el módulo 225, aula 51. ¿Listo? Entonces, 11:30, ¿ya? Eso es de lo que se va a dar el examen. ¿Listo? Entonces, el examen va hasta lo que vimos en el tema número 4 y la parte del laboratorio, ya saben, va la traducción del algoritmo nada más a Visual Basic. Entonces, eso sería ya para el tema de examen. No se olviden, por favor, entonces. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ya trabajar la última parte de la materia, es la parte de vectores y matrices. En realidad, este nuevo tema es una continuación del capítulo 4. ¿Sí? Nosotros en el tema número 4 estuvimos viendo algunos conceptos, miren, de algoritmia puntualmente, ¿no? Pero lo que hemos creado con estos conceptos de algoritmia que tenemos hasta el tema número 4 es básicamente algoritmos simples. ¿Sí? Simples. Eso significa que hay problemas que todavía no podemos solucionar porque no tenemos las herramientas necesarias. Entonces, en el tema número 4, eso fue el tema de estudio, ¿no? Resolver algoritmos simples, tema número 4. Ya saben ustedes que la esencia de ese tema fue finalmente el tema de las estructuras algorítmicas y la variable. Son dos conceptos que tenemos que dominar ahora, que vamos a avanzar un poquito hacia el siguiente tema. Entonces, como que estamos haciendo esta continuación ahora a lo que es la siguiente parte, vamos a poner básicamente el tema número 7, ¿sí? Es 7 entre comillas, ¿no? Porque el tema 6 fue el laboratorio de Visual Basic, el 5 lo saltamos porque estaba tratando de un lenguaje de programación que no estamos viendo en este semestre, entonces directamente nos saltamos al tema 7, que es el de vectores y matrices. Pero de dónde viene este concepto, viene también descendiendo de lo que es el algoritmia, ¿sí? Entonces, algoritmos con vectores y matrices. Eso es nuestro tema de estudio ahora que vamos a empezar. Entonces, es como continuando el tema número 4, principalmente, porque nos vamos a seguir agarrando de esos conceptos básicos que ya hemos aprendido. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles eran las bases para armar un algoritmo? Pues creo que se puede resumir a dos cosas, ¿no? La variable, ¿sí? Sin variables no hacemos nada casi, ¿no es cierto? Y el tema de las estructuras algorítmicas. Con estos dos conceptos bases estuvimos trabajando en el tema 4 y ahora hay que seguir conservando eso, ¿sí? Vamos a continuar utilizando estas mismas bases y conceptos y vamos a adicionar a esto que aprendimos básicamente lo que es el concepto del vector y la matriz. Y bueno, alguien va a decir, ¿y dónde es que engancho el vector y la matriz en toda esta teoría? El vector y la matriz es como una especialización, diríamos nosotros, de lo que es la variable. ¿Sí? Entonces, la variable, nosotros la habíamos conocido con tipos simples, ¿no? La variable simple es la que hemos trabajado. Entonces, existe otro tipo de variable, que es la variable ya, bueno, no compleja en el sentido de difícil, sino que es un poco más, más elaborada, en el sentido de que tiene más dimensiones. También se llama bidimensional.
¿Y a qué se refiere eso? Bueno, ¿qué vimos en la variable simple? Vamos recordando, por favor, no sé si alguien me ayuda. ¿Qué variables simples hemos visto en el tema número 4? ¿Cuáles eran las variables simples que hemos trabajado? Vamos. ¿Qué tipos de variables hemos visto en el tema 4? Aritméticos. Numéricos, booleanos y la última es la cadena. cadena es. Exacto. La cadena misma ya es un tipo de variable compleja, les comento, ¿sí? En realidad no es realmente simple, aunque lo vimos desde ese punto de vista, porque se lo manejaba casi como un elemento único. En realidad la cadena tiene adentro de él muchos caracteres, ¿no es cierto?, del código ASCII o el alfabeto, si lo quieren ver así. Entonces la cadena ya era una variable compleja, solamente que la vimos dentro del grupo de simples. Ahora, si lo queremos clasificar, entraría dentro de este grupo de complejas, porque la cadena es una secuencia de caracteres. Un carácter sí es una variable simple, y esa no la hemos tratado, porque nos simplificamos, como estamos viendo programación básica, simplificamos todo, aquí era cadena como era una letra, ¿sí? Entonces, en realidad hay un tipo que se llama carácter. Y el carácter es una variable que es capaz de almacenar una letra nada más, una letra, un dígito numérico, un carácter así, nada más. Y de ahí desencadena, pues desemboca lo que es realmente el tipo cadena. ¿Listo? Entonces vamos a corregir un poquito eso más ahora diciendo, bueno, tenés a la cadena como variable compleja, pero adicionalmente en este tema vas a ver al vector, que es otra, y la matriz. ¿Sí? La cadena ya la han manejado en programación básica, ¿sí? La hemos manejado sin saber, porque decíamos la cadena almacena un conjunto de letras, pero al decir un conjunto de letras ya estábamos hablando de una variable compleja. Ahora, estas variables complejas son en más de una dimensión, ¿sí? Por eso te dicen a veces bidimensional. Por ejemplo, la matriz es una variable bidimensional, porque la matriz maneja, ¿ok? Si tú ver de manera gráfica, ahorita vemos. Si lo queremos ver de manera gráfica, la matriz parece esto. Es un arreglo de columnas y filas, ¿sí? Eso es una matriz, ¿ok? Es un arreglo de columnas y filas, donde cada columna se identifica por el número 0, 1, 2, 3, y la fila también, fila 0, fila 1, fila 2. Mientras que el vector es considerado un tipo de matriz especial, porque esta solamente tiene la fila, pero tiene muchas columnas, ¿sí? Entonces normalmente al vector lo vemos así, como una sola fila, donde aprecias una serie de columnas, ¿no? Y a esto nosotros le llamamos vector, ¿sí? Ahora, la cadena, yo sé que en programación básica yo se las ponía así, y pues les decía, bueno, adentro podés poner cualquier carácter o letras, ¿no es cierto? Pero nunca les mencioné que cada letra, en realidad, dentro de la cadena, está identificada por su posición, ¿sí? Entonces, la L tiene la posición 1, la E la posición 2, y así sucesivamente. Entonces, es de ahí que decimos que la variable cadena también es una variable de tipo compleja. Entonces, la matrices, en el fondo, puede haber en programación, por cierto, porque graficar ya es un poco difícil. La matriz puede tener más de 2 dimensiones. Ya hay matrices que puedes definir en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, dependiendo del lenguaje de programación que tú trabajes. Nosotros vamos a hacer aplicaciones con matrices en 2 dimensiones, donde tienes solamente fila y columna. Por eso estoy sacando el concepto de bidimensional acá, porque estaríamos refiriendo solo a la matriz. También vamos a ver al vector y vamos a ver a la cadena. Si tú ves la cadena, se parece a un vector, solamente que yo te he dicho que esto era una cadena. Si no te hubiera dicho que era una cadena, hubieras visto vos que varios caracteres hacen lo que es una lista. Y una lista es más o menos lo que es el significado de un vector. Entonces, básicamente, la variable compleja es capaz de almacenar un conjunto de datos, ¿sí? Ya no solamente uno, porque cuando hablo de un entero, hablo de un número entero que voy a almacenar.
Hablo de un booleano, es un valor booleano que voy a almacenar. Un carácter es una letra que yo voy a almacenar. Cuando hablo de una cadena, estoy hablando de una secuencia de caracteres, un conjunto de caracteres que voy a meter dentro de lo que es la variable cadena. Entonces, por eso ya es complejo. Cuando hablo de un vector, estoy hablando de un conjunto de datos numéricos o un conjunto de datos tipo cadena que voy a meter dentro de una misma variable llamada vector, ¿sí? Entonces, lo mismo en la matriz. Estoy hablando de un conjunto de datos del mismo tipo que voy a meter dentro de una variable llamada matriz. Y por eso el tema número 7 es pues, el complemento que nos faltaba, porque nos va a permitir resolver problemas de algoritmia en los cuales necesitamos almacenar un conjunto de valores. Lo han notado en el último laboratorio, porque ustedes justamente tuvieron un ejercicio de la serie numérica. Recuerden que la serie es una secuencia de valores, ¿no? Y la forma más fácil que vimos en algoritmo de mostrar la serie era uno por uno, ¿no? MSG box, mostrar, MSG box, mostrar. Entonces salían los elementos de la serie uno por uno. Y entonces, si hubiera necesitado identificar a todos los elementos de la serie, no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque tú decías MSG box, acuérdense, MSG box, X decías, ¿no? Pero esta X en momentos variaba de valor, porque la primera vez que te salía el primer elemento de la serie, luego el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente. Entonces, esa X estaba almacenando, por ejemplo, un 1 que era el primer elemento, luego un 3 que era el segundo elemento, luego un 5 que era el tercer elemento. Entonces, la X iba moviéndose de valor, ibas perdiendo el dato de X. Entonces, aquí no teníamos lío porque nosotros mostrábamos el valor de la serie y ya no necesitábamos almacenarlo, ¿no es cierto? No había una necesidad clara de almacenar los elementos de la serie, porque yo mostraba y ya había resuelto el problema. Sin embargo, les pedí luego, hagan una modificación, les dije. Agarren la serie numérica que está saliendo de una por una y metanla dentro de qué metieron la serie, ¿se acuerdan? ¿En qué metieron? Una grilla. En la grilla. La grilla es la matriz. La grilla era la matriz, solamente que pues nosotros le hemos dicho a esa grilla queremos que sea de una sola fila y de tantas columnas. ¿Y cuál era la ventaja? Ustedes dijeron, bueno, la ventaja es que lo veo en pantalla completa la serie numérica, ¿sí? La serie salía en pantallita visible claramente, el 1, el 3, el 5, etcétera, y no tenías dudas, pues, ¿no? De qué serie estabas mostrando en pantalla, ¿sí? Esa era tu ventaja. Pero en el fondo, la grilla nos estaba haciendo, además de mostrarnos de una sola vez, nos estaba haciendo el favor de almacenar todos los elementos de la serie numérica. Yo después de mostrar, podía decirle, grilla, muéstrame el primer elemento de la serie, o grilla, muéstrame el segundo, o el tercer elemento de la serie. ¿Te das cuenta? Tenías la posibilidad de mostrar el elemento que tú requieras en el momento que necesites, porque la grilla te lo estaba almacenando, ¿sí? Cosa que en este otro ejercicio no se podía. ¿Qué no podía hacer acá? Acá no podía decirte, mostrame el segundo elemento de la serie, porque ya se perdió, porque la variable X, cuando tuvo el segundo elemento de la serie, que era el 3, tuvo que volver a dar la vuelta, y luego esa X fue reemplazada por el valor de 5. Por lo tanto, yo ahorita que terminaste, no te podía decir, quiero ver el segundo elemento de la serie, porque ya lo perdiste, porque la X era una sola variable, ¿sí? Aquí estás manejando una variable. Por lo tanto, el valor se va perdiendo. Sin embargo, aquí en la grilla estás manejando n variables. ¿Por qué digo n? Porque se supone que esto va a ir hasta la posición n-ava, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá, en el fondo era una pequeña introducción ya a lo que es la necesidad de utilizar vectores. En realidad, esa grilla con una fila, ¿sí? Y muchas columnas, era un vector, ¿sí? Y ya en el fondo del laboratorio, entonces ya ustedes han estado utilizando el vector, solamente que no lo habían notado. Ahora, en este tema número 6, puntualmente vamos a definir a la variable tipo vector para trabajar cuando yo necesite almacenar un conjunto de datos
y luego hacer algún tratamiento especial con ese conjunto. Y no solamente lo vamos a ver como un vector, también lo vamos a ver como una matriz, porque a veces no es suficiente la información solamente con columnas. Por decirles, les doy un ejemplo de una matriz común, que es la que tienen ustedes conmigo, es la matriz de datos de ustedes. Cada uno de ustedes, cada estudiante, tiene su file, ¿no es cierto?, que le llamamos. Ahora, ese file tiene tu nombre, tu registro, tu nota de primer parcial, tu nota de segundo parcial, etcétera, y etcétera. Entonces, en el fondo, tu información es una matriz para mí. De hecho, yo en la plataforma puedo ver una matriz en la cual puedo apreciar en la primera columna, por ejemplo, tu registro, ¿sí? En la segunda columna veo tu nombre, ¿sí? En la tercera columna veo, dice parcial 1, parcial 2, etcétera, y etcétera, ¿sí? Y aquí que viene en las filas, aquí viene, por ejemplo, el primero de la fila. ¿Qué registro tiene el primero de la fila? Bueno, si quieres fila 0, tiene, por ejemplo, no sé, el registro 11, el nombre es Juan Pérez, ¿sí? En el primer parcial sacó 100, en el segundo sacó 20, ¿no? No sé. Entonces, fíjate que cada estudiante es una fila, ¿no? Entonces, la información de ustedes, su file, queda perfectamente acomodada, organizada en una matriz de datos de ustedes. ¿Por qué? Porque si aparece un nuevo estudiante, simplemente se le adiciona una fila y dice qué registro tiene esta persona, tiene tal registro, su nombre es María L, y su nota fue 51, y ya tuvo 70. Entonces, miren la importancia de tener información así. Yo acá digo, bueno, María, busco en la columna nombre y digo, María está aquí. ¿Sí? Ahí está María. Y digo, ¿qué nota tiene en el parcial 1? María tiene en el parcial 1, miren cómo cruzo, parcial 1, María, parcial 1, María, 51. En el parcial 2, ¿cuánto tiene Juan P? Parcial 2, es como que haces esta visión, miren, parcial 2, estás mirando esta columna. Juan P, es esta fila. Donde se encuentra, su nota es 20. Entonces, tú puedes tratar la información para organizarla mejor y poderla referir, incluso a dónde más llega el poder de la matriz. Mire, yo puedo fácilmente sacar el promedio de la nota de Juan. Si yo quisiera el promedio de nota de Juan, puedo aumentar una nueva columna acá, ¿sí? Puedo aumentar una nueva columna y decir, bueno, en esta columna que vayan los promedios de cada estudiante. Y aquí, por ejemplo, 100 más 20 son 120. 120 entre 2, 60. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, el promedio de Juan se puede calcular y es 60. Se puede calcularlo viendo los datos que están en la fila 0, ¿sí? Lo mismo para María. Es más, también puedo ir el promedio del curso, ¿sí? Si yo quiero el promedio, por ejemplo, en el parcial 1, ¿cuánto promediaron? ¿Cómo les ha ido en general en el parcial 1? 151. Dividido entre el 2, son ya 70, 75 más o menos, ¿ya? Más o menos. Sí, entonces podés sacar información. ¿Y qué le llamo a esta columna? Es la columna de promedios. ¿Sí? ¿Qué promedio tuvieron en parcial 1? 75. ¿Qué promedio tuvieron en parcial 2? Hay que calcular. ¿Qué promedio tiene Juan? 60. Entonces, el cruce de información en columnas y filas es una herramienta muy útil. De hecho, las matemáticas o lo que son las áreas de métodos numéricos lo aprovechan muy bien a la matriz porque varios métodos numéricos están basados en empleo de matrices. Y esa es la importancia para ustedes, estudiantes de ingeniería, el poder trabajar con la matriz. Yo voy en esta materia a hacer una breve introducción al uso de matriz. De hecho, esto lo van a ver en MAT 103, si no estoy mal, ¿sí? Ahí se trabaja el concepto de la matriz, el concepto del vector, de repente ya aplicado a sus áreas de ingeniería, pero en general lo van a encontrar también en métodos numéricos, en MAT 5. Ahí es donde van a ver algunas estrategias numéricas para el cálculo o la solución de ecuaciones lineales,
para el cálculo de soluciones, bueno, no se me vienen a la memoria todas, pero principalmente la matriz tiene aplicaciones para la solución de ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? De hecho, nosotros en nuestro último laboratorio vamos a probar el ejercicio de crear una matriz que solucione un sistema de ecuaciones con n incógnitas. Es el ejercicio Cherry de este tema, ¿sí? En el sentido de que nos va a mostrar el poder del algoritmo, porque tú a ese algoritmo le vas a decir cuántas incógnitas tienes, y el algoritmo te va a decir, empieza a introducir las ecuaciones. Si son 7 incógnitas, hay que introducir 7 ecuaciones para aplicar el método de Gauss, ¿sí? Entonces, y Gauss tiene variaciones, ¿no? Hay el Gauss-Jordan, y hay el otro solo el método de Gauss, o Gauss-Seidel, ¿sí? Que son 2 distintos, uno más fácil que el otro de implementar, pero uno más fácil que el otro de hacer a mano también, pero ambos resuelven sistemas de ecuaciones, ¿ya? Eso lo van a ver más en Mado 5, pero ese es el ejercicio Cherry que vamos a trabajar en el laboratorio final. Aparentemente va a ser por Zoom, pero de todas maneras, ese ejercicio es bien interesante porque nos va a mostrar el poder del algoritmo, ¿no? ¿En qué sentido? Tú al algoritmo que crees le vas a decir 10 incógnitas, el algoritmo te va a pedir introducir las 10 ecuaciones y con un enter te va a resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, que hacerlo a mano te va a llevar horas, ¿no es cierto? Y peor todavía con una alta probabilidad de equivocarse. Si el algoritmo está bien planteado, te lo va a solucionar en la exactitud que tenga la máquina, ¿sí? Entonces, con esa breve introducción... Una pregunta. Sí. En el tema de las matrices es muy diferente al momento de hacer la codificación, ¿no? O sea, me refiero que a nosotros nos enseñan, digamos, que tiene que ir fila por columna y al momento de codificar es columna por fila, ¿no? Ah, sí, en realidad eso es cierto, pero eso ya es por el lenguaje de programación. En algoritmia básica, a la matriz se la refiere fila-columna. Eso también lo vamos a especificar siempre. Y ya en el laboratorio, cuando trabajaron con la grilla, notaron que la grilla es columna-fila. Y eso puede variar en el lenguaje de programación que ustedes apliquen, ¿ya? C++ también trabaja columna-fila, ¿sí? Pero ojo, eso es por la grilla que hemos utilizado. La grilla, en realidad, es como el text box. Es nada más un elemento de salida o de entrada del formulario que estamos programando. Ahora, a nivel de programación, así como definimos la variable integer para el tipo entero, también podemos definir la variable tipo matriz. Entonces, en esta materia hay que tomar en cuenta 3 cosas, ¿ya? La matriz del algoritmo que diseñamos va a trabajar fila-columna. O sea, primero se posiciona en fila y luego en columna. 1, ¿sí? 2. La grilla, si es que vamos a utilizar una grilla, que normalmente la necesitamos porque es difícil mostrar una matriz de otra manera, trabaja columna-fila al referir sus posiciones de cada elemento, ¿sí? 3. También al momento de programar en Visual o cualquier lenguaje de programación, se puede definir una variable del tipo matriz, ¿ok? Nosotros no hemos usado la... No se está mostrando lo que está escribiendo. No estoy escribiendo. Solamente Ya. lo estoy hablando porque eso lo vamos a ver puntualmente en el momento en que empecemos a trabajar, ¿ya? Si lo quieres ver así, cuando hablemos de la matriz en programación, ¿ok? En diagramas de flujo, ¿sí? Estamos hablando de la matriz. Es buena idea tal vez ya nomás saber la diferencia, ¿ya? En diagramas de flujo tú dices M es el nombre de la matriz, fila, coma, columna, ¿sí? O sea, tú refieres a un elemento de la matriz M identificado por la fila y la columna que ocupa. En Visual Basic, hablando de la grilla,
tú vas a referir al Data View 1, por ejemplo, ¿sí? Vas a identificarlo por columna, coma, fila. ¿Ok? Entonces, ahí está lo que indicaba el compañero de la diferencia, ¿sí? Es buena idea ir identificando esas diferencias porque luego nos olvidamos, pensamos que es igual. Inge, otra cosa que también he visto que también en el tema de programación empieza desde cero, ¿no? Y en la matriz, así como nosotros hacemos, es desde 1, digamos, 1, 1, 1, 2, y aquí es 0, 1, así, ¿no? Sí, podemos ponernos de acuerdo en trabajar también nuestros algoritmos desde la posición 0, porque es más afín cuando lo llevamos a programación. En programación, las matrices trabajan desde fila 0 y columna 0 en general, ¿no? Entonces nosotros también ahora en el diagrama de flujo lo voy a hacer así. Voy a referir desde la posición 0, así ya no hay mucho cambio a la hora de programar. Ojo que esta es una decisión personal por el tema facilidad. Ahora, en algunos textos vas a ver que las posiciones en el diagrama de flujo de la matriz y un vector lo trabajan desde la posición 1, que es lo más común, ¿ya? Yo lo voy a trabajar todo desde la 0 porque lo encuentro más fácil en función a que luego lo llevo a programación, ¿ya? Eso igual lo vamos a anotar. Ahora, lo tercero que no me puedo olvidar de decir. En diagrama de flujo no hay más que una forma de referir a la matriz, pero ahora, cuando estoy programando en Visual Basic, cuando hablo de matriz, tengo que estar refiriendo a la grilla que está en el formulario o al tipo matriz, ¿sí? O la variable matriz. Es que puede estar definida una variable, mat, por ejemplo, a la cual tú vas a referir de la misma forma. Fila, columna. ¿Ok? Entonces, el único que trabaja al revés, en el fondo, es la grilla. La grilla refiere al revés. Y después, cuando hablas de matrices o vectores, siempre el concepto es fila, columna, fila, columna. Alguien me va a decir, pero ¿por qué en Visual tenemos dos herramientas? Muy bien. Acuérdate que la grilla es del formulario, como el text box es del formulario, ¿te acuerdas? 2. Esta matriz que estoy refiriendo es una variable, así como el integer era una variable que tú necesitabas en tu programa. Entonces, cuando hablamos de programación, hablamos del componente que va en el formulario, que es el que normalmente está visible, 2, y el componente adentro del algoritmo que está escondido y no se ve, porque la variable integer no se ve. Dentro del programa tú le das valores, te tienen resultados, pero la variable integer no se ve, a no ser que lo lleves al formulario. ¿Y dónde lo llevas al formulario? A un text box, a un label o un message box, ¿verdad? Ahora, lo mismo sucede con la matriz. Usamos la grilla para mostrarla en la matriz. Pero también en Visual Basic podemos definir lo que es una variable de tipo matriz que trabaja igual que en algoritmo, fila, columna. ¿Ok? Entonces, eso está esclareciendo un poquito el concepto. Ahora, si vas a trabajar con algún lenguaje de programación, siempre tienes que ponerte de acuerdo que posición inicial en filas o columnas puede ser el 0, como también puede ser el 1. Eso va a depender incluso de ti. Tú si me dices que vas a trabajar en tu algoritmo desde la posición 1, no está mal, está correcto. Tú estás indicando tu posicionamiento en que vas a trabajar, ¿sí? Ahora, cuando vayas a programación, sin embargo, debes recordar de que si vas a trabajar con la grilla trabaja desde la posición 0. ¿Listo? Y ahorita vamos a hablar también de la matriz de programa que tiene el mismo efecto. Por esa razón, ingeniera, una pregunta ahí. Hay que hacer esa. ¿Ya? Perdón. Sí. De lo que decía, digamos, de la grilla y también de la variable matriz, y de igual forma, así como en la grilla sale, digamos, la matriz, lo muestra, digamos, por medio de la grilla, toda la matriz, igual con esa variable matriz, igual lo muestra así, lo mismo que la grilla, de esa manera. La variable matriz está escondida, está adentro.
no es visible afuera. La variable matriz es Ya. solo para almacenar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer si usamos la matriz de programa, la variable matriz? Hay que de la variable matriz copiarle a la grilla. ¿Te acordás cómo hacíamos cuando queríamos sacar resultados en pantalla? De la variable donde estaba el cálculo del elemento de la serie, por ejemplo. No, no ese es un buen ejemplo. De los cálculos que hicimos de las facturas, etcétera, ¿te acordás que lo calculábamos en una variable? Yo luego, ¿qué hacía? De la variable lo copiaba al text box, ¿no es cierto? Y ahí es donde salía en pantalla. Lo mismo se hace aquí con la matriz. Si tu programa ha trabajado con una variable tipo matriz, y ahí está el resultado de la matriz que has obtenido, hay que hacer un segundo trabajo que es de la matriz de programa, que está esta matriz de programa, hay que copiarla a la matriz, a la grilla, ¿sí? Hay que copiarla a la grilla. Y otros me dicen, y también es válido, me dicen, pero ¿por qué no uso directamente la grilla como hacíamos en series numéricas? Y claro, es posible también utilizar solo la grilla como si fuera una matriz de manera directa. Les voy a mostrar los dos ensayos en las prácticas que hagamos y ya ustedes definen cuál es la más fácil. Pero yo definitivamente les voy a mostrar cómo yo trabajo. A mí me gusta usar la matriz de programa, ¿sí? Me gusta usar esta, la matriz de programa, porque ahí me concentro en el algoritmo y me olvido del cells, de ese ítem, value y todas esas cosas. Me olvido de eso. Manejo matriz, resuelvo mi algoritmo. Una vez que mi matriz de programa ya tiene el resultado, hago un pasito adicional que es copiar de la matriz a la grilla. Y es cuando ya se ve en pantalla el resultado. ¿Listo? Ese es el que me gusta. Y luego les voy a mostrar que también la grilla puede ser utilizada como matriz de programa. Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Y de ahí, pues, no hay nada más que hacer, tratás la grilla como matriz, así como hicieron en el ejercicio de series, directamente a la grilla botaron, ¿no?, los elementos de la serie, ¿sí? No hicieron ningún uso de vector ni matriz, y salió los elementos de la serie, y está bien también porque la grilla está haciendo de vector o matriz, ¿ya? Entonces, eso ya lo definen ustedes, ¿ok? Luego de que veamos las comparativas, ahí van viendo. Bueno, esto es lo que toca ver este tema. Ha sido una introducción larga, más que todo con el objetivo de animarlos a que esta parte le tomemos la importancia de vida, ¿sí? Si logramos dominar el concepto del vector, vamos a poder entender de qué se trata la matriz, porque vamos a empezar primero con manejo de vectores, ¿listo? Vamos a grabar esto entonces, y les comentaba que ahora las clases ya van a reducir su tiempo, son un poquito más cortas, en el sentido de que voy a ir lento con vectores y matrices, porque esta parte de la materia es un poco flojita, no sé si porque pierden las ganas al final del semestre, entonces voy a tratar de muy pasos básicos. Hoy ha sido una introducción larga y voy a comenzar ya con lo que es el concepto de vector. Entonces vamos a estar algunas clases trabajando con vector, trabajamos la parte de algoritmia y luego vamos a ir a hacer ensayos tipo laboratorio para poder ir viendo la parte de programación. Una vez que ya esté eso, tienen que avanzar con su práctico número 3, que es la parte de vectores y matrices. Pues tendrían que ir avanzando con vectores. ¿Listo? Entonces empecemos con vectores. Vamos a... Ok, entonces ahí está. Primer parte del tema número 7. Hay problemas que no puedo resolver a no ser de que use una estructura vector, dice, ¿no? Dice, por ejemplo, si te dan 50 números y te piden hallar el promedio de ellos, no es mucho problema. Pero si adicionalmente te piden encontrar cuáles de esos números introducidos fueron mayores que el promedio, la pregunta es, ¿será que lo puedes resolver con lo que conoces hasta ahorita? Mi pregunta es para usted. Tú tienes 50 números que te van a dar, voy a exagerar menos. Por ejemplo, te han dado un 5 y tú ese 5 lo has puesto en una variable X, ¿sí? Luego te dan
te dicen que la segunda valor que vas a sumar es un 8, pero también lo vas a poner en la variable X. Entonces, fíjate que cuando tú estás leyendo los valores que vais sumando, lo estás leyendo en la misma variable. Entonces, para ir sacando el promedio que hacíamos nosotros, decíamos, bueno, voy a leer un S, por ejemplo, y que S empiece en 0, y a ese 0 le voy a sumar la X. Por lo tanto, como X está en 5 la primera vez, el S se pone en 5, ¿cierto? Entonces, estoy tratando de que recuerden un poquito lo que hacíamos. Si S empezó en 0, le sumábamos el X que era 5, y ahorita el S está quedando con 5. Luego le dices, introduzca el segundo valor, y fíjate que lo lees en la variable X también. Por lo tanto, el 5 se pierde, y ahora es 8 lo que hay que sumar. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que S, que sea igual a lo que tiene S. ¿Qué tiene S ahorita? Tiene ese 5 anterior, más el 8 de ahorita S se va a poner en 3. Y así sucesivamente vas a ir leyendo los valores, porque aquí dice lea 50, entonces se supone que vas a leer 50 valores, y a medida que vayas leyendo, vas a ir sumando y sumando, entonces vas a poder entrar al sumatorio. Si fueran dos variables, fíjate lo que ha sucedido. La variable X leyó el primero, se sumó. La misma variable X lee el segundo y se sumó. Hasta ahí no hay lío, pero miren lo que pasó con X. De valer 5, ahora vale 8. Entonces ahorita si yo digo saque el promedio, no está tampoco difícil, porque ya tengo el sumado completo. El promedio es igual a S dividido entre el número de elementos, que en este caso fue 2. Como S vale 13, lo divido entre el 2, esto es igual a 6.5 más o menos, ¿no? Y ya tengo el promedio. Y eso sí lo podía resolver con la algoritmo que ya conocíamos nosotros. Esto no ha sido un problema, ¿sí? ¿Cuál es el lío? Dice ahora te pide mostrar qué números introducidos fueron mayores que el promedio. El promedio es 6.5. ¿Quiénes fueron mayores que el promedio? El 8. Pero algorítmicamente tú no puedes saberlo. ¿Por qué? Porque la variable, los valores que ha ido teniendo X se han ido perdiendo. Ese 5 ya no se ve y ahorita solo se ve el 8. ¿Cómo vas a saber cuáles fueron mayores que el promedio si lo has ido perdiendo los valores? No se almacenaron los valores que ha ido teniendo X. Y ese es el problema para decir, con lo que yo sé hasta ahorita, no puedo resolver el problema. ¿Cuál es la solución para poder resolver este ejercicio? La solución es almacenar en un vector, definir un vector, ¿sí? Y que ese vector tenga el espacio suficiente para almacenar los valores, ¿no es cierto?, que vas a ir leyendo uno por uno. En este caso si fueron 2, en el vector en la primera posición vas a poner seguramente el 5, en la siguiente posición va a ir el 8, ¿no? Si ya está en un vector, ¿tú ahora qué vas a decir? Bueno, este promedio, 6.5 es mayor que 5, no. Siguiente elemento del vector, 8, 6.5 mayor que 8, sí. Entonces, con toda seguridad, tú aquí vas a decir solo el 8, sí, es mayor que el promedio. ¿Cómo puedes definir cuál fue mayor que el promedio? Porque tú tienes en el vector almacenado todos los valores que se han leído. Entonces, esa es la ventaja. ¿Listo? Entonces, bueno, hay que aprender vectores ahora. Entonces, vista la dificultad, la solución es utilizar vectores, en este caso puntual que hemos visto. Acá está recordando un poquito las variables simples que ya han manejado ustedes, la real, la numérica entera, la booleana. La carácter no la usamos, es cierto. Definitivamente usamos la cadena directamente, que en el fondo ya estábamos viendo que es una variable de tipo compleja. Y luego viene el grupo de los vectores y matrices, que es lo que vamos a introducir en este tema. Entonces, comenzando a trabajar todo netamente en función a lo que es el vector. En este tema vamos a ver una definición, vamos a conocer a la estructura vector, vamos a ver algunos algoritmos típicos que nos van a demostrar una vez más la utilidad del vector. Luego vamos a ver algunos algoritmos basados en la necesidad de utilizar vectores, útiles también.
y vamos a hacer una plancha de ejercicios, ¿no? Entonces esto significa que para vectores necesito 4 clases a partir de la fecha, ¿ya? Hoy vamos a trabajar el punto 1, ¿sí? Con la siguiente clase el punto 2, el punto 3 y un punto 4 final. En el ejercicio 4, en el final, es donde vamos a hacer un mix con lo que es programación, ¿sí? Visual Basic. Ahí les voy a enseñar a trabajar con la matriz y el vector, que no lo enfatizamos, aunque eso está referido, por si acaso, en el segundo laboratorio que tienen el material impreso para el segundo laboratorio. Ahí van a encontrar la referencia de cómo definir una matriz, aunque no se está usando porque todavía no tocaba. Ahora vamos a utilizar nada más la referencia de cómo definir una matriz en Visual para poder ahora trabajar nuestros ejercicios. ¿Listo? Entonces empecemos con la definición del vector. Ahí está un vector, esto es lo que se viene a la memoria. Un vector es un conjunto de datos, todos del mismo tipo, dice la teoría. ¿Sí? Todos los elementos del vector son del mismo tipo. Ahora, es decir, que si el vector es definido por un tipo, este vector es de enteros, este vector es de números reales, este vector es de números booleanos, este vector es de cadenas. Entonces, el vector en realidad tiene un tipo definido porque cada elemento almacenado es de ese tipo. El vector tiene que estar definido por el tipo, 1, 2, por un nombre. El nombre del vector, una palabra, por favor, siempre, no usen espacio. Miren, aquí dice mi barrita vector, ¿ya? El nombre del vector va a identificar a todos estos elementos en global, ¿sí? Ahora, cada elemento del vector está identificado por la posición que ocupa en el vector. Vamos a nosotros en esta materia a referir las posiciones a partir de la posición 0, como indica aquí. En algoritmia, normalmente cuando referimos a las posiciones del vector, utilizamos el paréntesis, no el corchete que se está viendo acá, ¿sí? El paréntesis. Y en este caso, fíjense, en el vector no está refiriendo a ningún concepto de columna-fila. El vector es un arreglo organizado solamente en columnas. Por lo tanto, se supone que tiene una sola fila. Entonces, fíjate que a la hora de referir los elementos del vector, solo refiere a la posición del elemento en el vector. Posición 0, posición 1, 2, 3, hasta el final. ¿Sí? Entonces aquí dice mi vector, su nombre, paréntesis, posición 0, poner el valor del 9. ¿Sí? Entonces en la posición 0 le está asignando el 9. Esto es lo que está haciendo aquí. ¿Ok? Ahora, si yo, por ejemplo, digo mostrar, lo estoy poniendo en forma verbal, ¿sí? Mostrar mi vector en posición 3, la pregunta es, ¿qué sale en pantalla? ¿Qué sale en pantalla ante esta orden? ¿Nadie sabe qué sale en pantalla? Mi vector. El 6. El 6. El 6 sale. Ya, ok, vamos a volver a recalcar un temita. Ah, no, perdón, sale el 2. El 2. Exacto. El 2 al lado. ¿Con qué va a empezar? Sí, Mira la importancia de saber en qué va a empezar. Este decía que empieza en 0. Entonces tendríamos que haber arrancado en 0, 1, 2 y 3. Posición 3 y vector 2. En la posición 3 el vector tiene un 2. Entonces en pantalla va a salir un 2, correctamente. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios que vamos a trabajar, vamos a referir todo desde la posición 0, ¿ya? Entonces, en teoría, también es importante notar lo siguiente. El nombre, 1, las posiciones, ¿en qué posición va a arrancar? 2, 3, ¿cuántos elementos tiene el vector? Normalmente usamos la variable n para indicar el número de elementos. Este vector puntualmente, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 7 elementos. 7 elementos. ¿Por qué recalco el número de elementos? Porque el vector
tiene que ser definido con un tamaño, ¿sí? Y el tamaño debe indicar el número de elementos que va a tener, ¿ok? Entonces, cuando hablo del número de elementos, estoy hablando del tamaño del vector. ¿Por qué? Porque este vector va a ser válido, como dice que el tamaño es de 7, va a ser válido de 0 a 6, ¿no? De 0 a 6 son las posiciones válidas, pero su dimensión es 7. Este es un vector de 7 elementos. Entonces, la posición más alta es una menos que la dimensión, pero es porque empieza en 0. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos, ya que tenemos claro que al vector hay que ponerle un nombre, que el vector se lo refiere desde la posición 0, que el vector va definido por un tipo único de variable para todos los elementos, también debemos recordar y enfatizar de que el vector tiene un tamaño o dimensión que va a identificar el número de elementos que es capaz de almacenar, ¿ya? Entonces, en programación, esto hay que anotarlo de repente en el laboratorio 2, no sé lo que he visto que trajeron sus apuntes, ahí hay que hacerle como una nota al final, cuando hablamos de la variable dim para vector. ¿Cómo voy a definir un vector en Visual? Bueno, es muy sencillo, va en dim, el nombre del vector, paréntesis, el tamaño que va a tener el vector, haz el tipo de dato. Ojo que aquí palabras reservadas, las vamos a poner con marcaditas. Palabra reservada es, bueno, no es palabra, pero es un símbolo reservado, quiere decir que sí o sí va ahí. El paréntesis, la palabra as, son palabras reservadas. Ahora, el nombre puede ser lo que tú quieras o veas conveniente, ¿sí? Pero usen una palabra, no usen palabras muy elaboradas, porque luego se equivocan. 2, el tipo. ¿Se acuerdan que les he mencionado que el vector tiene un solo tipo? El tipo de dato es el tipo de variable. Ahí tú puedes meter las palabras integer, puede ser doble, puede ser string, boolean, el que tú quieras. Pero ahí estás indicando el vector qué tipos de datos puede almacenar, ¿sí? Entonces, esa es la forma de declarar en programación al vector, ¿sí? Ahí están algunos ejemplos y puntualmente quiero que anoten este ejemplo, que es muy curioso, en el sentido de que en este ejemplo, miren, en el dim, dice nombre vector, es el nombre del vector. Ahora, fíjate, en paréntesis esperáramos tener el tamaño, ¿cierto?, del vector, pero aquí no le pusieron nada, lo han dejado vacío, y luego dice haz tipo de dato. Bueno, aquí venía el tipo de variable, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que lo dejaste vacío? Significa que en el momento del dim no podías saber de qué tamaño va a ser tu vector. O sea, como no sabes, no puedes decir quiero un vector de 20, 30 elementos. ¿Por qué? Porque tal vez recién lo vas a pedir. Es un dato que tal vez está como una entrada, ¿sí? Entonces, se lo puede definir en dim con el tamaño vacío. Pero luego, más adelante, cuando tú ya sabes el tamaño que va a tener, utilizas la instrucción redim, fíjate que es con dedim, redim, el nombre del vector, y entre paréntesis ya especificas el tamaño, que puede venir como un constante, como estás viendo acá, o puede haber ido también de esta forma. Imagínate que acá dijera, por ejemplo, no sé, que x es igual a textbox1.text. Del formulario lo estás recuperando, ¿cierto? Y luego aquí, ¿qué dirías? Redim, el nombre vector, y entre paréntesis, la variable x es la que tiene el tamaño. Entonces, tu redim sería distinto. ¿Por qué? Porque esta x es el variable que tiene el número de elementos que quieres en el vector. Entonces, el más común es lo que está con rojo que lo que está con negro, porque, pues, si hubiera sido este el caso, que aquí dices que es un 10 siempre el tamaño, pues ya lo hubieras puesto acá arriba, ¿sí? Aquí directamente dices, como siempre es 10, nombre vector, paréntesis, 10, haz tipo de dato. Y ahí ya directamente el vector hubiera sido para 10 elementos, ¿ok? Entonces, eso es lo importante en esta parte, ¿ya? Esto, por favor, en su apunte, porque cuando toque programar voy a decir, necesito vector, hay que definir la variable vector para poderla trabajar, ¿listo?
Ojo que ahí va el n, ¿no? El tamaño del vector. Bueno, entonces, pero ahora que ya sabemos definirla, veamos algunas formas típicas de utilizar. Voy a entrar al punto 2 para hacer una breve introducción, para que la siguiente clase podamos trabajar ahí, ¿sí? Yo he mostrado en el punto 1 cómo definir el vector, he hecho gráficas donde se entiende más o menos cuál es el objetivo de utilizar esta variable, pero ahora veamos un ejemplo ya en vivo de qué es el objetivo de utilizar un vector. Cuando tenemos que trabajar con vectores, ahí, ¿okay? Un minuto. Cuando vamos a trabajar con vectores, hay operaciones que hay que tener claras. ¿Cómo voy a asignar valores a un vector? Se refiere el nombre del vector, paréntesis y posición que quieres ponerle el valor. El símbolo igual, fíjate que es como si fuera una variable en el cual estás indicando en qué posición de la variable vas a ir a poner. Este es en realidad el nombre del vector. Igual a Juan Pérez. Es el dato que le está poniendo, como es una cadena, doble comillas, listo. Aquí está refiriendo a un vector llamado precios. En la posición 0 del vector precios le está poniendo 23.50, también en doble comilla. De aquí yo puedo suponer que el vector alumnos es tipo cadena, que el vector precios también es tipo de cadena, por el valor que le está poniendo, ¿sí? Entonces, la forma de asignar valores al vector es como estamos indicando. Nombre del vector, paréntesis, posición, igual el valor que le quieres asignar a esa z. Entonces, recuerden que los vectores tienen todos los datos del mismo tipo. Entonces, en este vector que estamos viendo acá, la pregunta es, ¿qué tipo de vector es? ¿Es un vector que almacena variables enteras, reales o cadenas? ¿Cuál es la respuesta? Cadenas. Cadenas, correcto. Cadenas. Ahora, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque recuerden que las cadenas no funcionan como los números. Puntualmente, si tú dices x igual a 5, y y igual a 7, y bueno, a igual a 5, b igual a 7, y luego dices, bueno, z es igual a más b. Luego puedes decir w es igual a x más y. La pregunta para ustedes es, ¿qué vale z y qué vale w? ¿Qué vale z? 12. Vamos a revisar, ¿sí? Él dice que vale 12. ¿Y qué vale w? 57. 5, 7. Ok. El z dice sumar a más b. A es una variable numérica, 5 más 7 es 12, correcto, z son 12, son variables enteras numéricas. W dice igual a x más y, pero tenés el x que vale 5 y el y vale 7, pero son cadenas. En el fondo la suma es una concatenación. Un pegado a la x, pegarle a la y. ¿Cuánto vale x? 5. Al 5, pegarle el 7. Entonces, la respuesta es correcta, ¿sí? Entonces, recuerden la importancia de definir los tipos, porque a la hora de hacer operaciones, no es lo mismo, ¿no? No puedo imaginar que se van a hacer operaciones aritméticas con las cadenas. Entonces, vamos avanzando con el primer y más importante ejercicio. ¿Cómo cargo un vector? No miren a la derecha, miren en la izquierda, ¿sí? Este es el diagrama de flujo de cómo cargar un vector. Vamos a analizar porque necesito que lo entendamos correctamente, ¿ya? A diferencia de antes, estoy poniendo en el título
en vez de inicio, estoy poniendo lo que va a hacer el algoritmo. El algoritmo va a ser un carvec, cargado del vector. Cargar significa llenar los elementos con datos. Entonces dice cargar vector. Y aquí se supone, ojo, se supone, vamos a hacer la señalética, acá un comentario. ¿Ok? Se supone que está definido un vector llamado vec1, ¿ya? Es un tipo vector, pero es un tipo vector de enteros. Ok, entonces vec1, aquí asumimos de que es un vector de valores enteros. Vamos a alinear un poquito. ¿Qué más? Tenemos que la dimensión del vector, su n, ¿sí?, es el tipo entero, número de elementos del vector. ¿Sí? Entonces, el n es el número de elementos del vector. ¿Qué más? Nada más. ¿Sí? Entonces, este comentario que yo estoy poniendo por acá, vamos a corregir el tono. Este comentario que estoy poniendo por acá, ¿sí?, es importante tomar en cuenta para la hora de trabajar el algoritmo, porque el algoritmo está asumiendo que vec1 es un vector, ¿sí?, y que n es la dimensión del vector. ¿Listo? Entonces, el algoritmo parte de este inicio, tomando en cuenta esta precondición, y dice, bueno, ahora tengo que llenar el vector con elementos que el usuario indique. Entonces, aquí está iniciando un para con un contador en 0, porque quiere referir desde la posición 0 del vector. Ese para va a ir hasta la posición n-1. Si el vector tiene, recuerden, 7 elementos, las posiciones válidas eran de 0 a 6, ¿no? Entonces, por eso acá está diciendo de i igual 0 hasta n-1 para referir las posiciones válidas del vector. Y luego dice leer el vec1 en la posición i. Entonces está intentando que el usuario digite el valor que va en el vector en esa posición i, ¿sí? Y luego arranca el i más, y va a ir a buscar el segundo, el tercero, hasta que llegue a completar los n elementos del vector y termine. Entonces, para cargar un vector, yo voy a necesitar dentro de un ciclo repetitivo, en este caso el para sería lo más indicado, meter en la instrucción de lectura, ¿sí? Entonces, fíjense que el para va a resolver esto las n veces que se necesita para llenar el vector con los elementos. Ahora, esto, fíjense, es el cargado de un vector, es el ejercicio de cómo llenar los datos de un vector, cómo cargar con datos o información en el vector. No quiero que miren el lado izquierdo, porque eso lo vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Por ahora solo concentrémonos en la estructura vector y el cargar. Ahora, quiero que se acuerden de algo. Por más complicado que vayamos a hacer ejercicios en adelante con aplicación de vectores, siempre van a necesitar una estructura repetitiva para navegar dentro del vector. ¿Y por qué hablo de navegar? Navegar significa como caminar en el vector de posición a posición para ir identificando los valores que tiene el vector almacenado. Tú no puedes decir vector igual a 5, porque el vector es una variable compleja. Tú tienes que decir vector en tal posición, ponerle el 5. Vector paréntesis 0 igual a 5. ¿Sí? Entonces, recordemos que el cargado del vector es 1 por 1. 1 por 1 tengo que cargar los elementos del vector. Y por eso una de las estructuras más usadas es el para, porque el para dice desde esta posición hasta esta posición, cargar y llenar. Listo, ya está. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio que hay que dominar en vector es el mostrar los elementos de un vector. Porque puede ser que yo los cargue para determinado objetivo, pero luego de que he logrado las modificaciones necesarias para solucionar el problema,
es probable que necesiten mostrar el vector cómo ha quedado. Entonces, ¿cómo voy a mostrar un vector? Exactamente el mismo algoritmo que estamos viendo acá. Exacto el mismo. Miren. Ojo que ahorita estoy enfatizando simplemente el algoritmo, ¿sí? De hecho, yo lo miro y es el otro, simplemente que le hemos cambiado la instrucción mostrar, la instrucción de... El otro era cargado, a ver, aquí, cargado el vector, ok. Este otro es mostrar, ok, aquí hay otra vez un error, vamos a ver si lo corregí en la otra diapositiva. Ahí, aquí lo corregí. El cargado y el mostrado, miren, el mostrado es exactamente el mismo, solamente que ahora la instrucción es mostrar el vector. Lo voy a corregir en esa diapositiva, hay un error de duplicado. Entonces, tanto el mostrar como el cargar requieren de una estructura repetitiva para navegar el vector posición por posición, para ir mostrando o para ir leyendo cada elemento del vector. Entonces, por esa razón aquí estoy haciendo esta comparativa de que algorítmicamente es el mismo, la misma necesidad, solo que la instrucción es diferente. En cargar, yo digo leer el vector en la posición tanto. En mostrar, yo digo mostrar el vector en la posición tanto. Entonces, con esto vamos a poder nosotros trabajar lo que es el vector mismo. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta esta parte. ¿No hay? No hay. ¿Ok? Vamos a hacer un ensayo. Ingeniera, del para que se refería era cuando utilizamos de for to, ¿no? Sí, el para es el for, correcto. Ah, ya, y el mientras era cuando utilizamos while, ¿no? Correcto. Ahí ya está funcionando su memorias de cruce que les pedí. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que hacer su resumen de visual? Donde está la estructura algorítmica y al ladito la traducción. Si han hecho eso, ya están cruzando y ya están refiriendo de manera correcta, ¿sí? Si no, hay que hacerlo para ir ensayando, para que esté claro. Un para es un for, un mientras es un while. Entonces, el problema de la traducción es normalmente que no reconocen la estructura. Pero en este semestre puntualmente estoy enfatizando en que reconozcan la estructura, a ver si de esa manera les es más familiar y empiezan a dominar ya el uso de las estructuras algorítmicas, que es la falencia normalmente, ¿ya? Está muy bien, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es tratar de ensayar ya lo que es el trabajo del vector y lo que es el trabajo de la cargada o la lectura de un vector, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es si nos alcanza el tiempo. No, ya no nos da. Ok, entonces en su apunte por favor pongan, en la siguiente clase vamos a continuar y ahora con la traducción de estos algoritmos a Visual Basic, ¿sí? Les voy a mostrar cómo va a Visual para poder luego con ese ensayo empezar a hacer ya soluciones orientadas a vectores. ¿Listo? Entonces el algoritmo es el que estamos viendo. Pero ahora les voy a enseñar a llevarlo a Visual, ¿sí? Alguno de ahí curioso puede intentar, pero a mí me gustaría hacerlo con ustedes, sobre todo estos primeros ejercicios, para que vayan entendiendo cómo es que la traducción es realmente la calca del diagrama de flujo, solamente que en forma escrita y en inglés, ¿no? Si no hay más preguntas, entonces con eso ya nos veríamos el día lunes para continuar este ejercicio, porque el siguiente miércoles les toca su examen. ¿Listo? Pasen buen día, jóvenes. No sé si en el chat, perdón, no me fijé, ¿habrá alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, creo que alguien se equivocó de mensaje. Solo está Ingeniera, una pregunta. En este caso, cuando ya vamos a hacer el tema del análisis, antes de resolver un diagrama de flujo, crear un diagrama de flujo, ya no es necesario hacer como entrada, procedimiento, salida, ¿no? O sea, lo digo porque como es muy, muy moroso, ¿no? También hay diferencias, ¿no? Porque más que todo en las estructuras simples,
claro, estructuras simples son las que más que todo se analizaba eso, ¿no? Entrada, proceso y salida, pero hay otras que son como repetitivas o las condicionales, ¿no? Que ahí es como muy Y otra forma, ¿no? yo la verdad que les aconsejo una cosa. Siempre, por lo menos la entrada y la salida, identifíquenla en un análisis previo, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita, ya como ya manejamos los diagramas de flujo, ya entendemos la secuenciación que hacen, como que el análisis, hacerlo en el cuadrito de proceso, ya no va, ¿no? O sea, pues prefiero ir al diagrama de flujo porque en el diagrama de flujo tengo el rombo que me permite hacer preguntas, ¿no? Me facilita en realidad el planteamiento del algoritmo. En realidad el objetivo del diagrama de flujo es facilitarte el planteamiento del algoritmo de tal manera de que luego para programación sea una mera traducción. Entonces, empezamos haciendo un proceso inicialmente, para que vean que ahí identifico fórmulas, asignaciones, etcétera, porque eran operaciones simples. Y luego, ya en este lapso han ido notando que yo misma he ido suprimiendo mucho del proceso, ya que les decía, lo vamos a plantear en el diagrama de flujo porque allá está más fácil, porque ahí puedo usar las estructuras algorítmicas para poder reflejar mejor el comportamiento del algoritmo. Pero eso ya lo pueden hacer y exacto, pueden omitir esa parte. Pero en general mi consejo es la entrada y la salida mínimamente identifíquenla. Porque es muy triste ver un algoritmo que está solucionando algo que no se pidió. Ese es otro error también de algunos. De repente lo leen más o menos, ¿ya? Y dicen, ya lo hice, es igualito al que hice. Entonces no leen completo y no se dan cuenta de que no es igual al ejercicio que ya resolviste. Se le parece de repente y tú tienes que entenderle para que te des cuenta de la diferencia. Y bueno, a veces resulta que me dan un resultado que no es el que yo pedí. Te pido por decir que calcula el sumatorio y me calculan el productorio, ¿sí? Entonces eso significa que no ha habido una buena lectura del enunciado. Entonces, denle nomás su tiempo para identificar claramente la salida y luego la entrada. Y el proceso puede estar inmerso en el diagrama de flujo, que a esta altura ya lo pudieran hacer de esa manera, ¿ya? Ese sería el consejo en general para todos. ¿Listo? Entonces, ¿eso lo podemos aplicar en el examen o es para estos casos que estamos recién entrando? lo pueden aplicar, en el examen también lo pueden aplicar, pero ojo, no salten directo al diagrama de flujo, porque en el examen claramente te dice plantea el análisis, el diseño y las pruebas, ¿no? O codificación. Entonces, si tú en análisis no me pones nada, es decir, ¿de dónde salió este diagrama de flujo? Por eso le estoy diciendo claramente, metan por lo menos la entrada y la salida. Y bueno, dependerá, ¿no? En el caso, hay casos como, si no me equivoco, fue con ustedes, donde tuvimos que usar la estructura selector case, donde había varias preguntas. Fue con el grupo F4 que tuve ese tema. El grupo F4 me metieron en un lío con un ejercicio que parecía muy fácil y resulta que tenía un selector case metido. Ahí era hacerle un análisis en el cuadrito era más complicado. Entonces dije, vámonos directo al diagrama de flujo. Entonces, en el diagrama de flujo fue más sencillo apropiar lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, ese es un caso puntual. Entonces, ¿qué espero ver en su análisis? Mínimamente identificado la entrada y la salida de manera clara, ¿ya? Y ya el diagrama de flujo puede reflejar el proceso, porque realmente lo han diseñado el diagrama de flujo para poder armar correctamente el proceso de solución del algoritmo. ¿Listo? Entonces ya con esa aclaración y ya que me hicieron recuerdo del tema de los del grupo F4, les voy a pasar ese ejercicio, es interesante, la verdad que les tocó a ellos, pero les voy a pasar el resumen para que lo analicen. ¿Ya? Está utilizando la estructura selector, que creo que también lo he hecho con ustedes, pero con ellos salió de otra manera, o sea, es bien interesante el ejercicio. Tiene dos versiones y les voy a pasar las dos, ¿ya? La primera, que fue la que estuvo complicada, y luego hay una mejora de esa primera versión con una segunda solución. Se los dejo para que se entretengan en esta media hora, ya que se están preparando para el examen, ¿ok? Con eso nos vemos siguiente clase. ¿Me hacen acuerdo, por favor, que nos falta la programación de las operaciones básicas con vectores, que es con lo que vamos a empezar en la próxima clase? ¿Ok? Pasen buen día, jóvenes. Nos vemos el lunes
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rubén.